Muy bienvenidos. Hoy quiero compartirles mi análisis sobre por qué fracasan las políticas económicas liberales. Más allá de la euforia, hay problemas económicos de base que hay que solucionar. Por eso, desde mi rinconcito en el mundo, quiero compartirles el análisis que hice y espero sirva para hacer algún aporte de utilidad para la resolución del problema. Hasta la Primera Guerra Mundial existían dos tipos de política económica que regía el comercio internacional. El mercantilismo, que comenzó a utilizarse en el siglo XVI, y el liberalismo, que surgió a partir del siglo XVII. El mercantilismo era aplicado en una sociedad feudal donde el rey y los nobles eran quienes se ocupaban por medio de sus vasallos del comercio internacional y habían decidido que no podían dejar salir más oro del reino. Para lograr este objetivo, en principio habían prohibido las importaciones, pero luego, con el fin de que ingrese al reino mercaderías que necesitaban, decidieron limitar las importaciones al monto de las exportaciones, de modo que las importaciones serían pagadas exclusivamente con las mercaderías de exportación sin necesidad de remitir oro al exterior. También implementaron el uso del control de la balanza de pagos para controlar que este equilibrio sea cumplido. Los monarcas absolutistas consideraban que el oro representaba la riqueza del reino. Como ya he mencionado, esta política económica fue implementada en una sociedad de estructura feudal, por lo que el oro solo circulaba en la órbita del rey y sus nobles, mientras los súbditos, sin tierra, sin voz ni voto, sin derechos civiles, sin libertad individual, cautivos en la tierra de los nobles y del rey, aunque sin grilletes, eran quienes proveían las mercaderías de exportación. En Inglaterra, este abuso de poder fue especialmente grave, tanto que provocó una guerra civil que duró alrededor de medio siglo, entre revoluciones y contrarrevoluciones, pero finalmente en 1689 los revolucionarios lograron instaurar un nuevo tipo de monarquía, la monarquía constitucional. Esta constitución contemplaba derechos para toda la población, igualdad ante las leyes sin importar su condición social, derecho a la propiedad privada, a la libertad individual y representación en el Parlamento del Rey. A este nuevo tipo de hacer política lo llamaron liberalismo. Estos nuevos derechos otorgados a toda la población hicieron una enorme diferencia entre la producción feudal y la producción liberal. Los nuevos propietarios, al trabajar para sí mismos y obtener sus ganancias, trabajaron más y mejor las tierras. La propia población se ocupaba de comercializar sus productos de la forma que mejor les pareciese, con lo que podían ahorrar y progresar, cosa nunca visto antes para ellos.
Esta nueva cultura del trabajo y el progreso se extendió hacia las colonias británicas de América del Norte, donde la ley exigía que los colonos trabajaran las tierras que tomaran. Si no los hacían, si no los trabajaban en el lapso de 3 años, podían entregárselos a quien quisiera trabajarlos con la misma condición de que lo trabaje. Definitivamente no estaban previsto formar nuevos feudos. Adam Smith atribuye a la libertad, la propiedad y el trabajo el rápido enriquecimiento de las colonias británicas de Norteamérica. En 1730 aproximadamente, un ingeniero inglés, Thomas Newcomen, inventó el motor a vapor, que fue utilizado en los trabajos de minería para proveer de agua. Luego se hicieron modificaciones y adaptaciones a muchísimas otras maquinarias, comenzando un proceso de industrialización que se conoció como Revolución Industrial. La cantidad de manufacturas obtenidas mediante el proceso mecanizado en breve saturó el consumo del mercado interno y se vieron obligados a exportar el sobrante de mercaderías para no detener la producción y para no detener sus ganancias, por supuesto. Para poder apreciarse mejor el alcance de la velocidad de producción, voy a tomar el ejemplo que nos dejó Adam Smith de la fábrica de alfiler y proyectar la producción diaria a una producción anual. De esto se trató la Revolución Industrial. Un desborde fenomenal de producción de mercaderías que empujó a los británicos al comercio exterior. El liberalismo demostró entonces cómo la iniciativa particular con libertad de acción pudo extender los límites del mercado interno hacia el mundo, generando riqueza y bienestar para toda la población. De lo dicho también puede apreciarse cómo los liberales se abrieron camino en el comercio internacional por medio de mercaderías, no con oro. Se comerciaba en formato de trueque y si había algún saldo se cancelaba con oro anualmente. Esto mantenía al mercado interno abastecido, a la población con trabajo y poder adquisitivo y a los comerciantes con una fortuna en incremento. Colateralmente, los británicos extendían este bienestar de producción, riqueza y trabajo a la población de sus colonias, porque compraban materias primas y los abastecían con manufacturas. Este fue el sueño británico de libre comercio para todo el mundo. Pero la realidad a veces presenta oposición de intereses. Sus colonias estaban desconformes porque este comercio estaba sujeto al monopolio con el Reino Unido. Esta situación generaba una compra de mercaderías a muy bajo precio y venta de las suyas a uno muy alto.
La administración de las colonias norteamericanas quisieron resolver el problema mediante la cotización de la moneda y aumentaron el valor de sus monedas, de las coloniales, en un 30%. Al instante, los comerciantes subieron sus mercaderías en igual porcentaje, neutralizando el intento de ganancia colonial. Pero cuando llegó esta noticia a oídos del Parlamento, prohibieron a la administración colonial la emisión de cualquier tipo de pago oficial. Esto se resolvió con la independencia de los Estados Unidos. Con los países con política económica de restricción a las importaciones por la política mercantilista, solo podían hacer trueques, pero de todos modos servía para abastecerse de otro tipo de mercaderías que ellos no tenían y que podían vender en otros lugares. Los británicos mantuvieron el secreto de su producción industrial por casi un siglo. Durante las guerras napoleónicas en 1807, los belgas lograron que dos ingleses instalaran una fábrica de maquinarias en Lieja. Pero recién a mediados del siglo XIX, la revolución industrial llegó al resto de Europa, con lo que también se vieron en la necesidad de exportar y flexibilizaron sus políticas mercantilistas. A pesar de todo el avance tecnológico e industrial que se había logrado, con la flexibilización de las políticas mercantilistas, un intercambio fluido, una complementación de producción de bienes que daba espacio para recibir las mercaderías producidas por otros países, en los imperios que aún persistían en Europa, continuaba vigente el régimen feudal, con un descontento latente de la población, que provocó el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro en 1914, desatando la Primera Guerra Mundial. Si bien esta Primera Guerra Mundial terminó con los imperios austrohúngaro, germano, otomano y ruso, también terminó con la política económica liberal. Hasta nuestros días no se ha podido recuperar. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, con el territorio destruido y enormes pérdidas humanas, los europeos retomaron la práctica mercantilista del Estado dirigiendo la economía, acuerdos bilaterales con mercaderías puntuales, restricciones a la importación, control estricto de la balanza de pago, y lo llamaron nacionalismo europeo. Estados Unidos, que fue parte de la facción ganadora, si bien había quedado con el territorio intacto por no haber sido campo de batalla, el estado en que quedaron los europeos y su cierre al comercio internacional golpeó a los exportadores estadounidenses, pero también a todos los exportadores de Latinoamérica. Alemania, que fue el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, fue condenado a resarcir todos los gastos de guerra, pero como no pudo cumplir con el compromiso, a Hitler se le ocurrió que era mejor recuperar el imperio. Comenzó invadiendo territorios que había pertenecido al imperio, pero cuando fueron por Polonia, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra, desatando la Segunda Guerra Mundial. 2 guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX.
Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, Estados Unidos convocó a los miembros de la Sociedad de las Naciones, el organismo antecesor de la ONU, que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, para prever soluciones para los problemas posguerra. En 1944 concretaron la Conferencia Económica Mundial Económica y Financiera en la localidad de Bretton Woods, en Estados Unidos. En esta conferencia se resolvió la creación de dos organismos internacionales, el FMI, Fondo Monetario Internacional, para la estabilización de las monedas y para asistir financieramente a quienes necesitaran pagar sus deudas de cuenta corriente comercial internacional. Y el Banco Mundial para asistir a la reconstrucción material de los países en guerra. En principio, la idea del Fondo Monetario era que todos los países miembros hicieran un aporte en oro para formar un fondo que luego sería asignado en préstamo a quienes lo necesitaran. Pero como no había oro, flexibilizaron la exigencia a un 25% como mínimo de oro y un 75% del aporte podía integrarse con la moneda nacional. Cada país podía pedir el pago con su moneda de preferencia, pero tenía el derecho al canje inmediato por oro cuando lo solicitara. Ante este derecho, la única moneda que quedó disponible, de hecho, fue el dólar estadounidense. Era el único que contaba con recursos para cambiarlos. Esta flexibilidad estuvo basada en la convicción de que cuando se reactivara el comercio internacional, los países estarían en condiciones de recomprar su moneda con oro, como estaba previsto en el acuerdo. Pero esto no sucedió debido a la implementación de la fórmula bancaria de conversión monetaria en oro. Dicha fórmula estaba fundamentada en la práctica bancaria de emitir un billete por la cantidad de oro que recibían en depósito. Es decir, que debían sostener una paridad 1 a 1. Este grave error de concepto de haber aplicado una fórmula que rige en el sector bancario a toda la economía continúa vigente hasta nuestros días, sin corregirse, generando crisis. Si bien es válido para el sistema bancario, en el resto de la economía circulan otras monedas, incluso el trueque, como he mencionado antes de la Primera Guerra Mundial, que la mercadería también es una moneda y no lo tuvieron en cuenta. Pusieron un techo a la economía con la cantidad de oro que posee cada país al mejor estilo mercantilista, dejando sin posibilidad de emitir dinero para la circulación de bienes sin generar una devaluación de su moneda nacional. Es sumamente necesario otra conferencia internacional donde se corrija la fórmula de valoración de las monedas nacionales. Si bien esta fórmula logró su cometido de estabilizar los precios, tuvo un efecto colateral más grave,
instauró el neomercantilismo en el mundo. Primero, la estabilidad de los precios no se logró a través de la dinámica de mercado, sino que fue a través del acuerdo gubernamental de Bretton Woods que estableció la fórmula de conversión monetaria. Segundo, los gobiernos quedaron obligados a intervenir en el mercado de divisas. Tercero, la fórmula limitó el crecimiento de los países a la cantidad de oro que poseyera cada país. Todas prácticas mercantilistas. Las consecuencias de esta práctica mercantilista también corresponden a los de dicho régimen. La circulación del oro o divisas internacionales limitado a un sector reducido y exclusivo de la población, desaliento de la producción que genera desempleo, y peor que el mercantilismo, el neomercantilismo instauró una disparidad monetaria internacional que generó un sistema de precios para cada país acorde a su disponibilidad de oro o de divisas internacionales. Esto redundó en una suerte de competencia de precios de exportación totalmente artificial, producto de la errónea valoración de las monedas nacionales. El acuerdo terminó perpetuando el problema que se suponía que venía a arreglar. En el primer cuadro presentado por el FMI al cierre del primer ejercicio del organismo, se puede apreciar cómo quedaron determinadas las tasas de cambio de las monedas nacionales con respecto al oro al 30 de junio de 1947. Varias revelaciones sumamente interesantes surgen de la lectura de este cuadro. Por ejemplo, que el Reino Unido se presentó como un bloque económico con Egipto, Irak y Unión Sudafricana. Los 4 países declararon la misma cantidad de gramos de oro fino por unidad de moneda local, evidenciando además que utilizaban la práctica de devaluar el oro y no la moneda local. Si hay algo que hay que reconocerle al Reino Unido, es que fueron pioneros en la eliminación de fronteras para beneficios comerciales. Mucho antes de la Revolución Industrial, ya en 1707, el Reino de Inglaterra, el de Gales y el de Escocia firmaron un acuerdo político estableciendo al Reino Unido como un mercado común con libre circulación de bienes y una misma moneda. Todos los demás países declararon su moneda devaluada con respecto al gramo de oro fino, incluyendo a los Estados Unidos, que se presentó en bloque económico con Canadá, Cuba, Guatemala y Panamá, todos con la misma cotización. Esto significa que el bloque de Estados Unidos tenía un acuerdo de libre comercio que fracasó debido a la disparidad monetaria generada por el acuerdo de Bretton Woods. A Cuba le pasó lo mismo que a Estados Unidos. Al tener su moneda emparejada con el dólar, sus precios de exportación quedaron altos. Era preferible comprar, importar, que fabricar, con lo que perdieron reservas a través de las importaciones y su producción nacional porque era preferible importar por el mismo motivo.
En 1953, los apremios económicos desataron una revolución en Cuba y este país, que una vez fue aliado de Estados Unidos, pasó a ser su más acérrimo enemigo. Estados Unidos soportó los embates de la disparidad monetaria hasta 1971, que reaccionó ante el drenaje de sus reservas metálicas y de la pérdida de su industria, sacando al dólar del patrón oro. Sin dudas, tener una moneda fuerte producto de una disparidad monetaria es tan perjudicial para el crecimiento económico como tener una moneda débil. Sistemáticamente, cada país que abrió su mercado al mundo sufrió las pérdidas combinadas de riqueza, oro y producción. Tener una moneda fuerte, producto de una disparidad monetaria internacional, es tan nocivo para el crecimiento del país como tener una moneda débil. La fórmula bancaria de conversión monetaria introducida por el acuerdo de Bretton Woods es nociva para el crecimiento económico del lado que lo mires. El primero en levantar la voz oficialmente contra las pérdidas que estaba sufriendo su país fue Venezuela, que en 1960 formó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los venezolanos vieron que por mucho que exportaran, no se veía los beneficios en su país. A través de la OPEP, establecieron precios internacionales para el petróleo en dólares, saltándose el formateo del precio en su economía interna. Esto fue un parche para los países que protestaron, pero no hubo modificaciones, ni avisos, ni contemplación para los que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Cuando en 1971 Estados Unidos retiró el dólar de la convertibilidad y declaró su curso legal mediante ley, se dijo que el valor del dólar de ahí en más dependía de la fe que la gente pusiera en él. Cosa que no es cierto. El valor del dólar estaba respaldado por la producción que tenía Estados Unidos, luego por la producción del petróleo de Arabia Saudita, que había acordado venderlos en dólares, y por la producción de todos los países que lo mantuvieron en uso con sus propias producciones. El FMI, por su parte, declaró en libre flotación las cotizaciones monetarias, es decir, que el organismo ya no fijaría las cotizaciones, pero continuaron utilizando la misma fórmula bancaria para el cálculo de la conversión monetaria, pero sacando al oro de la ecuación. La salida del dólar del patrón oro confirmó lo que Adam Smith ya decía en 1776, que el oro era perfectamente reemplazable como moneda por un papel moneda bien regulado. De hecho, los bienes continuaron circulando por todo el mundo con un papel moneda, aunque quedó pendiente la parte de bien regulado. Bien regulado, sin dudas, significa sin disparidad, como lo era el oro y como lo eran las mercaderías antes de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, los europeos, ante la caída del Pacto de Bretton Woods, formaron su propio sistema monetario, copiando el fallido acuerdo.
Cuando los europeos comprendieron la necesidad de la paridad de los valores de las monedas, crearon una moneda única para el bloque continental. Pero se encontraron en la misma situación que los tratados de libre comercio que tuvieron Estados Unidos y Gran Bretaña. Que en el resto del mundo todavía hay países que utilizan la fórmula bancaria de conversión monetaria, ofreciendo precios bajísimos contra los que sus producciones no pueden competir, y mismo caso que en los tratados de libre comercio se prefiere importar, drenando riquezas y perdiendo sus industrias. No hay dudas de que la solución es que todo el mundo entre en la paridad monetaria. Es imprescindible un nuevo acuerdo para llegar a ese fin. El uso de la fórmula bancaria de conversión monetaria provoca dos graves problemas en el comercio internacional. Uno es la disparidad monetaria, que genera sistemas de precios diferentes en cada país de acuerdo a la cantidad de oro o de divisas nacionales que posee, generando una competencia en precios de exportación artificial. Y el otro problema que presenta es la subemisión monetaria, porque los países necesitan emitir para que circulen todas las mercaderías que van produciendo. Con respecto a Argentina, tengo que decir que es una víctima más de la nefasta fórmula de conversión monetaria. Si bien Argentina no fue invitada a la conferencia de Bretton Woods porque no era integrante de la Sociedad de las Naciones, ingresó al FMI en el año 1956 con una paridad de 8 moneda nacional por dólar estadounidense. Los gobiernos que entendieron que la política económica liberal no era favorable para la Argentina, aplicaron el proteccionismo propio del mercantilismo, pero por la falta de crecimiento en un recambio de gobierno, precisamente en 1976, el ministro de Economía Martínez de Hoz, recibido en la Universidad Británica de Cambridge, implementó la apertura de mercado. Todos ya sabemos el resultado: drenaje de reservas, pérdida de industria nacional, desempleo, caos social. El resultado de la política económica liberal fue tan desastroso que generó la inflación, cuya bola sigue girando hasta nuestros días por el territorio argentino. Fue tan devastador el resultado de la aplicación de la política económica liberal entre 1976 y 1983 que tuvieron que hacer un cambio de signo monetario, sacándole 4 ceros al signo anterior para entregar el gobierno al nuevo presidente. Por supuesto que el nuevo presidente no pudo parar la fuerza inflacionaria que había heredado, y en 1983, apenas 2 años después del cambio de signo monetario, tuvieron que hacer otro. Pasaron del peso argentino a austral, esta vez le sacaron 3 ceros. Como la inflación continuaba fuera de control, adelantaron las elecciones y el nuevo presidente puso nuevamente un ministro de Economía liberal, el señor Domingo Cavallo, recibido en la Universidad estadounidense de Harvard. Nuevo cambio de signo monetario, nuevamente le sacaron 4 ceros
al signo anterior e implementaron un plan de convertibilidad de pesos en dólares y viceversa en una paridad de 1 a 1. Domingo Cavallo había entendido que el problema era la disparidad monetaria. De modo que creyó que emparejando el peso y el dólar 1 a 1 se solucionarían los problemas. Claro que no. El resto del mundo continúa utilizando la fórmula de disparidad monetaria. Lo vimos en Estados Unidos, con Cuba, con el resto del mundo, en la Unión Europea y, por supuesto, en Argentina una vez más. Se vendieron todas las empresas estatales, se pidió un nuevo préstamo al fondo y, por supuesto, se drenaron las reservas, se cerraron las industrias nacionales. Continuamos con los desastres. Y si bien la economía se mantuvo estable durante 10 años hasta que no hubo más reservas, el problema le explotó al siguiente presidente, que tomó unas medidas desastrosas también, que se había encontrado con que no podía ni siquiera emitir moneda nacional porque con el plan de paridad monetaria habían prohibido la emisión de monedas. Para cerrar, propongo el acuerdo de una paridad monetaria internacional basada en el verdadero respaldo de la moneda, que es la producción. Así podremos recuperar el liberalismo de la revolución productiva, de la libertad y el bienestar para todos. Muchas gracias.